Estamos aquí desde Sao Paulo, estamos frente al estadio de Palmeiras. Aquí mañana se va a presentar Cerro Porteño, va a enfrentar a Palmeiras a partir de las 19 por Copa Libertadores. La delegación azulgrana llegará al país en las próximas horas. Estamos esperando por tener mayor información con respecto al equipo que va a poner Cerro Porteño para el duelo de mañana frente a Palmeiras. Se aguarda por la recuperación de Gustavo Gómez, dicho sea de paso, en cuanto al conjunto brasileño que llega de empatar frente al Inter de Porto Alegre, es el puntero del Brasileirao. Aún así hay mucho disgusto hacia la labor de Abel Ferreira como entrenador. Conste que en verdad ha ganado todos los títulos, ha peleado siempre hasta los tramos decisivos, pero aún así hay un grupo de la hinchada que no lo quiere. Y encima hablamos de un equipo hoy clasificado a cuartos de final de Copa do Brasil, octavos de final de Copa Libertadores y líder, 5 puntos por encima de Flamengo en el Brasileirao. Habrá que ver si llega o no Gustavo Gómez, esa es la gran duda de Palmeiras. Veremos también si son titulares Mauricio y Ramón Sosa, los dos paraguayos. Ambos arrancaron el último partido que terminó igualado 0-0 contra el Inter de Porto Alegre. Aquí se va a jugar el partido de mañana. Hay un movimiento interesante ya en las afueras del estadio. Es un escenario que tiene una capacidad para más de 43.000 espectadores. Este es el estadio en el que se llevará a cabo mañana el partido. Dicho sea de paso, hay que decir que cambió la denominación. Nubank Park es el nombre actual, es un nombre comercial que hace alusión a una entidad bancaria. Esto desde el mes de junio con un contrato que se extiende por 20 años. Un contrato realmente importante que ha firmado Palmeiras con esta empresa para que lleve la denominación de su escenario deportivo. Aguardando aquí en San Paulo por la llegada del plantel de Cerro Porteño, nosotros ya presentes para llevarles a través de las redes sociales todo lo que tenga que ver con la presencia del equipo azulgrana aquí en Sao Paulo. Palmeiras Cerro Porteño este miércoles a partir de las 19.